Estoy buscando renta aquí en el barrio de Brownsville, uno de los barrios con menores ingresos de la ciudad de Miami. Muchas familias en este barrio viven con $3,200 al mes o menos. Entonces, si una renta, según estoy viendo aquí, cuesta $2,900 por una casita modesta, ¿cómo la gente se las ingenia para con $3,200 pagar $2,900 de renta? Pagar transporte, pagar gasolina, pagar seguros, pagar todo lo que hay que pagar. ¿Cómo la gente sobrevive? Yo quiero que vayamos a ver esta casa que estoy viendo aquí por $2,900 en el barrio de Brownsville. Que tengas una idea de cómo viven las personas en barrios con ingresos bajos aquí en la ciudad de Miami. Así luce la fachada de las casas originales de aquí del barrio de Brownsville. Casas construidas obviamente hace ya un buen rato, pero esas casas originales están siendo destruidas en muchos casos y están construyendo nuevos apartamentos. Como te hablé en un video anterior sobre la gentrificación, estas casas antiguas número uno, son remodeladas y se alquilan más costosas, o son destruidas completamente y se levantan nuevos apartamentos. La casa que vimos allá en la internet es esta amarilla que está justo aquí. Esta casa aquí cuesta $2,900 mensuales. ¿Qué te parece a ti que ves el video? ¿Crees que lo vale $2,900 en este sector? Este es un sector donde la mayoría de la población es afroamericana. Un 50% aproximadamente son afroamericanos, un 45% son hispanos y el resto 5% que queda son quizás blancos de Estados Unidos o de otras nacionalidades. Aquí estamos en la esquina de la 17 Avenida con la 58 Calle en el noroeste de Miami. Y esto es justo el centro, o estamos en medio, por así decirlo, de lo que es Brownsville. Y según estuve mirando, solamente el 34% de la población de este sector son dueños de vivienda, o sea, son propietarios. El resto lo que hace es alquilar o alquilarse, y como la renta está tan cara en todos los sectores de Miami, a pesar de la fachada de este sector, hay muchas personas que no tienen otra opción, especialmente si tenemos que los ingresos medios de una familia, llámese de 2 o 3 personas, son $3,200 mensuales o 38,000 y pico al año. Es obvio que vas a buscar donde la renta esté más económica. Sin embargo, aquella casa que vimos cuesta $2,900, no es barato. Y vuelvo y hago la pregunta, entonces, ¿cómo sobreviven o cómo pueden sobrevivir estas personas? Me imagino, es mi hipótesis, tú sabes, como dicen los cubanos, sobreviviendo, haciendo ciertas cosas por aquí y por allá para obtener ingresos extras, porque si no, la renta solamente se te lleva todo el sueldo, con excepción de $400. Este es uno de esos barrios que usualmente las personas que ya están establecidas en Miami te dirían que evites de noche, especialmente si no sabes dónde estás o en qué, tú sabes, cuál es la criminalidad. Según estuve viendo en la internet, el crimen en esta zona de Miami está un poquito por debajo de la media. Sin embargo, la pobreza de los niños en esta zona, según estuve leyendo, ronda entre los 25 y 26% del índice de pobreza. Algunos de ustedes han preguntado, ¿pero qué es ser pobre en Miami? Bueno, un salario por debajo de los $38,000 es considerado pobre. De hecho, sencillamente solamente basta con pensar cómo la gente puede pagar $2,200
o perdón, $2.900 de renta, cuando el ingreso de toda la familia, 2 personas trabajando, ponle, papá, mamá, son $3.200. Eso obviamente que te pone en una disyuntiva de si o pago la renta, o si compro algo que hace falta en la casa, o si quizás compro comida. O sea, muchas personas aquí en Estados Unidos, en ciudades como Miami, en barrios como Brownsville, están viviendo una difícil situación económica por el asunto de la renta, lo elevado de la renta. Y ya aquí en Miami no basta que el barrio sea un barrio de clase media baja o un barrio de personas humildes, como quiera la renta es desproporcionada. Y algunos dicen, pero ¿por qué el gobierno no interviene y hace que las personas pongan rentas baratas? Bueno, porque en el libre mercado la renta funciona así, o las cosas funcionan así. El gobierno no puede imponerte a ti que pongas un precio, porque esto no es socialismo, esto es capitalismo. Y como puedes ver, hay algunas casas que las han tumbado, las han desbaratado y están levantando nuevas propiedades. Y obviamente al hacer eso, si esas nuevas propiedades son para alquiler, es obvio que el costo de la renta se incrementa con la fachada de la propiedad. Hace un tiempo, un amigo nuestro que vive en Tennessee, una vez nos llamó y nos dijo, mira Víctor, tú puedes recoger a un muchacho que acaba de llegar de Cuba, él está viviendo ahí en Miami, para que lo lleves a la iglesia. Yo le dije, sí, cómo no. Y él estaba viviendo justo en este barrio, en una casa que está un poquito más al sur, una casa como de 2 plantas, bastante amplia. Cuando yo llego, le pregunto a él, oye, ¿ahí vive un familiar tuyo o un amigo o algo por el estilo? Él me dijo, no, ahí yo alquilo solamente un sofá. En esa casa vivían como, 15, 20 personas y él solamente alquilaba el sofá y pagaba $500 mensuales. Muchas veces en estos barrios se da esa situación de que estas casas, las personas que no pueden pagar obviamente los $2.900 por la casa completa, sencillamente alquilan una habitación y comparten el resto de la casa con otras personas. Hay veces que existen también casas de estas, pueden tener los famosos efficiencies, o sea, un cuartito que tú compartes con varias personas más. Y mira estos apartamentos aquí, son apartamentos obviamente, tú sabes, antiguos, no son nuevos. Déjame devolverme porque aquí está la estación del metro justo al frente y yo quiero ir hacia allá. Vamos para atrás. Según estuve leyendo, el crimen en esta zona de Miami es un 11% menor que el promedio nacional, pero aún así no se consideraría una zona 100% segura. Hay que tener sentido común, se me cae la cámara, a la hora de andar en barrios como este de noche, especialmente si tú no conoces esta parte de la ciudad de Miami. El costo de la vivienda en esta zona de Miami ronda entre los $285,000 y los $330,000. O sea, cualquier casa de estas te puede andar por esa suma de dinero por ahí. Y la renta, según todo lo que estuve viendo, no solamente la casa que vinimos a ver, anda dependiendo obviamente de la cantidad de habitaciones, 2 habitaciones, 3 habitaciones, inclusive hay algunas que tienen 4 habitaciones, o inclusive también hay efficiencies o pequeños estudios. Vi un pequeño estudio en línea también, pero el precio de la vivienda ronda por ahí más o menos, y también la renta ronda aproximadamente eso que vimos allá atrás. Por lo que puedo ver, hay muchas casas unifamiliares, la mayoría son casas unifamiliares, pero también he visto proyectos de edificios o condominios nuevos que están haciendo que
eso, tú sabes, encarece la renta para muchas personas que no pueden pagar ni siquiera los $2,900. De acuerdo con una página que estuve viendo en línea, en Florida o en Miami, el costo de la renta se ha encarecido en un 58% en los últimos 5 años. Y esta zona de Miami también obviamente experimenta un crecimiento importante en edificaciones nuevas porque, como puedes ver, estamos cerca del aeropuerto y eso obviamente es un factor que hace que estos terrenos cuesten, así que edificaciones como esta y como aquella cambian el panorama original de este barrio y eso hace que se encarezca el barrio. Y según los expertos, uno no debe pagar más de 1/3 de lo que uno gana de sus ingresos en renta. Pero dime tú, si una renta aquí en Brownsville cuesta $2,900 y una familia completa ganan $3,200, eso es, qué sé yo, un 95, 96, 97% de los ingresos de la familia completa. Es decir, que es imposible pagar esa cantidad ganando esa clase de dinero. Y muchas personas eso es lo que ganan en base al salario mínimo que pagan aquí en Miami o en la Florida. Algo muy positivo que tiene este sector es que tiene una estación del metro. La única línea que hay aquí en Miami pasa justo por el frente del sector, lo cual lo hace atractivo si tú no tienes carro o no tienes la manera de, tú sabes, cómo moverte en un transporte privado por la razón que sea. En este sector pues puedes fácilmente caminar a la estación del metro y subirte ahí y bajar en esa única línea hasta Dayland South o subir hasta Hialeah, que es lo que corre esa línea, inclusive pasando por el centro de Miami o downtown de Miami. Es obvio que no todo el mundo puede darse el lujo de pagar $2,900 de renta, especialmente por una casa modesta en un barrio de clase media hacia abajo en Miami. Y por esta razón muchos terminan entonces pagando pequeños espacios como un efficiency, un estudio, un pequeño cuarto, y el precio de eso ronda los $1,000, $1,200, $1,500. Y en este video te mostré casualmente un efficiency que paga $1,200 aquí en Miami. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que lo veas y nos vemos en un futuro video.